Hola, vamos a dar lugar a un nuevo encuentro de Un Café con CEMEM con el objetivo de reflexionar sobre la mediación y poder hablar sobre la cultura del diálogo. Hoy tenemos la suerte que nos acompaña María González. María es mediadora, coach ejecutivo y además escritora. Ha escrito un libro precioso, Debajo de las palabras, en ese sentido para expresar los beneficios que la comunicación no violenta, ¿no, María?, tiene para mejorar la vida de las personas. Qué título tan bonito. Bienvenida, María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Marlene, por invitarme. Pues queremos empezar escuchándote en ese sentido, María. ¿Qué es para ti la mediación? ¿Qué entiendes tú por mediación y cómo podemos expresar para que las personas que nos escuchen entiendan bien qué es la mediación y cómo la pueden implementar en su día a día? Pues fíjate, de manera muy sencilla, desde mi punto de vista la mediación es un ejercicio en virtud del cual un tercero, ajeno a la situación, apoya a las partes que tienen la dificultad y que no están sabiendo resolver, traduciendo los mensajes de manera tal que sea más posible para cada uno escuchar lo que el otro tiene que decir y sentirse escuchado por el otro. De manera que el mediador sería básicamente un traductor. Un facilitador, ¿no? Es como ese asistente para las partes que les ayuda a entender mejor qué les pasa, a lo mejor. Exactamente, pero es un facilitador absolutamente neutral. Es como si fueras al Google Translator y pusieras tu frase y te devolviese algo desprovisto de opinión, de juicio, de carga, para que sea más sencillo de escuchar por parte del otro. No sé si tienes también esa sensación. Es que tienden a confundirse los conceptos, ¿no? Negociación, mediación, conciliación, cuando realmente son instrumentos muy diferentes. Son instrumentos diferentes y además creo que podrían llegar a ser complementarios. En mi opinión, una mediación es un ejercicio necesario y previo a lo que tiene que ver con la negociación pura o a la construcción del acuerdo. Desde mi punto de vista, la mediación tiene muchísimo sentido como un ejercicio que prepara a las partes para poder llegar a ese lugar en el que quieren construir un acuerdo. Pero si tienen temas pendientes, cada uno en su lado de la mesa, si hay elementos que generan distorsión, es mucho más difícil llegar a un acuerdo, no por la temática en sí, sino porque hay algo entre nosotros que se interpone, hay algo en la relación que nos lo pone difícil. Y que tenemos que ayudar, ¿no?, con diferentes técnicas a poder eliminar, ¿no?, quitar verbalizar y a trabajar. Yo no sé si se puede decir en este contexto, pero voy a lanzarme. La mediación como ejercicio podría servir, y esto es una frase que no es mía, es una genialidad que se escucha mucho en los entornos en los que pues yo me formé como mediadora, que tienen que ver con la comunicación no violenta. Es algo así como transformar la mierda en abono. ¿Se puede decir esto? Yo creo que no puede ser más gráfico, eso lo entendemos todos. Sí, me vais a disculpar el mensaje, o ¿no? el uso de los términos, pero es muy fácil de entender. Has hecho referencia ahora a un término que me parece muy interesante y que a lo mejor no es tan conocido, que es el de la comunicación no violenta. ¿A qué te refieres cuando utilizas este término? Bueno, este término es el nombre de un modelo que para mí es la base de la práctica de la mediación que yo hago, y que es un modelo que desarrolla pues, un psicólogo en Estados Unidos en los años 60 del siglo pasado, y que básicamente Marshall Rosenberg lo que busca con esta propuesta, que es un modelo que se articula como en 4 áreas muy concretas, que uno observa en cada mensaje y que observa también cuando escucha a otro. Básicamente todo lo que busca esta propuesta tiene que ver con generar cercanía y conexión. Básicamente es entender cómo funciona, ¿no?, nuestra mente, nuestra forma de pensar y qué es lo que pueden estar pensando y sintiendo también quienes tenemos delante, ¿no? Por cómo les puede estar afectando también muchas veces esa configuración, cada uno mental, que tiene en la toma de decisiones, porque a mí me impresiona cuando oyes hablar, dices, es que el 90% de nuestro cerebro es el inconsciente, ¿no? A mí esto dices, y ese es el que regula sin darnos cuenta, ¿no?, gran parte de nuestras actuaciones. Yo no sé si esto está conectado y también cómo podemos profundizar en todo esto, porque realmente no son asignaturas que se estudien en el colegio.
No, no se han estudiado en nuestra época, más o menos, ahí andaremos. Más o menos cerca, pero bueno, es verdad que hoy en día cada vez tenemos un poquito más cerca, ¿no? Todo esto que llamamos la inteligencia emocional, que en el fondo no es más que aprender a conocerse, a identificar pues cómo funcionas a nivel interior y cuáles son tus patrones y qué cosas te hacen saltar y cómo manejar esas reacciones para que no se interpongan en tus propósitos, para que tus relaciones sean fluidas y tu propia emoción no sea un muro, ¿no? Que te haga la vida más difícil. Pero quiero tirar del hilito de esto que comentabas porque es muy así. Los patrones mentales en los que cada uno de nosotros pues, nos manejamos en el fondo tienen que ver pues, con la historia de vida que has tenido. Las personas hacemos lo que hacemos porque creemos lo que creemos. Y creer eso que nosotros creemos nos lleva a sentirnos como nos sentimos. De manera que es muy interesante hacer ese camino hacia atrás para poder entender de dónde viene que yo esté haciendo esto, porque no lo hago por generación espontánea, lo hago porque yo tengo una serie de creencias que me invitan a sentirme de ciertas maneras en determinadas situaciones y desde ahí actúo. Claro, es que al final esto te lleva a pensar, dices, nos pasa a todas las personas en nuestros conflictos personales, familiares, pero en nuestros conflictos empresariales, porque no podemos olvidar que las empresas, ¿no?, están formadas por personas que dirigen determinadas áreas de responsabilidad de negocio. Estas personas también tienen todos estos elementos preconcebidos, etcétera. ¿Qué crees que podemos hacer, María, para tratar de fomentar la cultura, ¿no?, de la comunicación no violenta y la cultura del acuerdo y de la mediación en el ámbito empresarial? Porque da la sensación a veces como que no avanzamos a la marcha que nos gustaría en este ámbito. Sí, la realidad es que no tenemos la madurez todavía como sociedad como para que esto sea un mecanismo de resolución de conflictos habitual. ¿Qué podemos hacer? Bueno, iniciativas como estas van sembrando un poco de esa pedagogía para dejar bien claro qué es la mediación y para qué se puede utilizar y en qué sentido tiene mucho valor poder abordar las diferencias y los conflictos en un estadio muy temprano, porque si judicializamos los problemas y llevamos la mediación solo a ese contexto, bueno, es una vía de utilizar la mediación, pero perdemos enormes oportunidades de que antes de que las cosas hayan llegado a ese punto tan extremo, hayamos podido abordar un tema que muy probablemente tenga una solución bastante más sencilla 3 estadios antes. Claro, y sobre todo porque a veces se llegan a soluciones a través de la mediación que no son las obvias o las que se va a llegar en un proceso judicial, ¿no?, o arbitral, porque no es aplicar la ley per se, es buscar soluciones en otras cosas con esas preguntas, ¿no?, y con un mediador que realmente desempeñe un buen rol. Entiendo que se pueden lograr grandes avances que no son necesariamente los que se conseguirían en el ámbito judicial, porque pueden ser mucho más amplios. Fíjate que entiendo eso que dices y lo comparto en gran medida, y al mismo tiempo también es verdad que en el ámbito de las organizaciones y en las empresas, cuando hay un conflicto, también hay una necesidad de que haya una figura, un rol con conocimientos jurídicos para armar los acuerdos que muchas veces tienen implicaciones mercantiles de hilar fino, y eso a lo mejor las partes en conflicto no son capaces de armarlo jurídicamente de una manera adecuada como para que ese acuerdo de verdad luego sea sostenible y lo puedan presentar en sus consejos y todo vaya bien. Entonces, es verdad que yo creo que hay cierta cautela en el ámbito de las organizaciones porque se ve la mediación como un ejercicio menos solvente a la hora de resolver un conflicto, porque estructura peor el acuerdo y de alguna manera no lo blinda ante posibles críticas, ¿no?, o ante posibles incumplimientos incluso. La cuestión es que desde mi punto de vista la mediación, como te contaba antes, es un ejercicio previo y complementario, de manera que tú haces una serie de sesiones de mediación, que el proceso puede ser una sesión o pueden ser 8, no lo sabemos, en función de cómo vaya evolucionando la propia relación entre las partes, pero tú haces un proceso previo de mediación para facilitar que las partes vuelvan a comunicarse de manera efectiva, y una vez que eso ya está
Y eso lo van a determinar las propias partes, porque lo perciben. Y vale, ya estamos preparados para empezar a hablar de cómo vamos a resolver este tema. Una vez que eso ya está maduro, entonces interviene el jurista, el abogado, el asesor. Para validar ya que eso se haga conforme a ley, tampoco haya ningún problema. Eso es. En ese sentido, ¿no? Que tenga esa validez. No sé si estás de acuerdo conmigo, como muchas veces trato de explicar la mediación es como si fuera un iceberg, en ese sentido, entonces que tú en un pleito no ves la puntita, pero no ves todo lo que hay debajo, esas palabras que muchas veces son inadecuadas porque no están dando el trasfondo de lo que quieres decir, y la mediación, con esas técnicas, ¿no? el mediador ayuda realmente a encontrar la palabra adecuada para el momento adecuado. Qué importante es eso. Exacto, por eso hablábamos antes de la traducción. En el fondo, el ejercicio de la mediación desde la comunicación no violenta, que lo trabajamos con una dinámica que se llama el triángulo, no va más que de eso. Y de hecho, al principio es bastante tedioso porque a las personas les resulta pesado pues, verbalizar algo. Imagínate que la persona A hace una intervención, ¿qué me trae a mí aquí? ¿Qué me pasa, ¿no? ¿Cuál es mi problema? Y dice una primera introducción relativamente breve, porque tienen que ser intervenciones relativamente breves para poder generar cierta fluidez, porque ya el ejercicio en sí no es tan fluido. Entonces, hace una intervención, el mediador traduce eso. ¿Y cómo lo traduce? Pues tratando de identificar cómo imagina que se siente esa persona al decir eso y qué está necesitando. Entonces tú devuelves una traducción en formato hipótesis, porque no tienes el rayo X. Entonces imagino que al decir esto te sientes de no sé qué manera y quizás estás necesitando esto otro, o para ti sería importante esto otro. Es esto, cuando la persona valida la traducción, porque te puede decir no, para nada. Si es no para nada, hueso, ¿no? Esto. Si no es, reconduces y reformulas hacia otro sitio. Cuando tú devuelves una traducción que la persona identifica como cerca de lo que ha dicho, es como, sí, he dicho algo parecido aunque no lo haya dicho de esa manera, ¿no? Entonces en ese momento le pides al otro que por favor diga con sus palabras lo que ha escuchado. El otro lo que quiere es contestar a lo primero que escuchó, no a lo que el mediador ha traducido, porque se ha quedado con esa espinita primera. Sí. Entonces tiene que contener esas ganas, porque va a empezar respondiendo y tú tienes que invitarle a contener eso un momentito, que ahora lo vas a escuchar, y que por favor diga con sus palabras lo que ha escuchado. Entonces tienes que acompañarle a que haga el ejercicio difícil de verbalizar cómo se siente y qué necesita el otro. A base de repetir eso una y otra vez, porque luego él dice lo que tenga que decir, le devuelves la traducción y le pides al otro que diga con sus palabras lo que ha escuchado. A base de repetir eso varias veces, vamos generando un proceso de empatía, pero no desde aquí, sino que va bajando desde aquí, que es lo primero que pasa, vale, sí, entiendo que tengo que decir lo que siente y necesita, hasta que poquito a poco va llegando aquí. Sin duda. Me quedo con esto último que has dicho, que me gusta mucho, la importancia de la traducción, ¿no? El mediador también como traductor de todo lo que está sucediendo, de todas esas emociones y esas palabras. María, de verdad, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y esperamos volver a verte muy pronto. Seguro que sí, gracias a ti.